¿Qué tal? ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Pues espero en Dios que todo el mundo se encuentre donde se tiene que encontrar. Y bueno, queridos amigos, el día de hoy vamos a ver un tema que es realmente un tema muy fuerte, escabroso. Es un tema de un sentimiento humano, de una emoción humana que es tan humana que prácticamente lo hemos sentido todos los humanos. Es algo que se conoce, que está dentro también de nosotros mismos, pero como todas las emociones, es una emoción que puede ser sobrellevada y que puede ser tratada y que puede ser trabajada para tratar de salir adelante y salir adelante bien de este tipo de emociones. De lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre la envidia, ¿no? Sobre ese gran defecto en catolicismo, ese gran pecado, ¿verdad? Que nos lleva muchas veces a actuar y nos lleva a actuar generalmente equivocadamente, dolosamente, adoloridamente, ¿no? Hay muchos cuentos sobre la envidia, pero nosotros desde el momento bíblico conocemos, ¿verdad?, el tema de la envidia, ¿no? ¿Qué movió realmente a Luzbel cuando se enteró que Cristo, como humano, era Dios, ¿no? ¿Qué movió a la serpiente con Adán y Eva? ¿Qué movió a Caín con Abel? ¿No? En el relato de Saúl y de Jacob, en el relato de José y sus hermanos, en tantos y tantos relatos nos encontramos de la misma manera que nosotros nos podemos encontrar cuentos en la mitología griega. La mitología griega, recuérdenlo ustedes, queridos hermanos, que es prácticamente esos cuentos que llegaron desde los griegos, que los usaron como un método de enseñanza antes de Jesucristo, ¿verdad? Hay algo que es realmente el mito de Ícaro y de Dédalo, donde nos cuentan, ¿no?, también el tema de la envidia, donde Dédalo, el maestro, siente envidia por los inventos de su discípulo. Pero de la misma manera, como hay cuentos, hay realidades. Hay realidades duras, terribles, que nos llevan a meditar y a pensar qué difícil es realmente vivir en un mundo a donde es todo competencia, a donde es rivalidad, a donde es lucha constante y a donde tenemos que saber encauzar esos sentimientos desagradables que acuden a nosotros como seres humanos y no dejarnos llevar, ¿verdad?, por esos deseos que pueden surgir de una envidia, de una situación que nos resulta doloroso el bien ajeno, ¿no? Realmente se dice que la envidia causa el primer homicidio en la historia sagrada. Caín mató a Abel porque no toleraba que Dios le diera a él las preferencias que le daba. Sí, este conflicto, incluso de guerra, ha nacido por la envidia de las personas, de los pueblos, y nos llevamos a grandes tragedias en el mundo entero, conocidas y sin conocer muchas de ellas, particulares y públicas. ¿Cuánta gente me está escuchando en este momento que sabe de lo que le hablo? Que ha vivido en su propio cuerpo, en su propia mente, en sus propias entrañas, este dolor, ¿no?, del bien que tiene el otro. Este dolor que sentimos porque yo no lo recibí, porque no lo alcancé, porque no pude. Esos segundos lugares que no llegaron al primer lugar, ¿no? Ese penúltimo, el que casi por mérito y que desata una pasión que en tantas personas lacera, lastima, hiere nuestras propias vidas. Claro que sí. Esto tiene lugar cuando no tenemos bien afianzada nuestra propia identidad, cuando realmente nuestra autoestima se encuentra en un punto débil, muchas veces
cuando solamente puedo mirar lo que no tengo a través de los otros, a través de fijarme tanto en el bien de los otros que dejo de fijarme en mis bienes. Veo los bienes del otro y los comparo con la carencia de mis bienes. Aquí la primera pregunta que nos haríamos todos es, ¿conoce usted a alguien que tenga todo? Absolutamente todo. No hay nadie en la tierra, por más rico que sea, que tenga absolutamente todo en la tierra. Ni hay nadie tan pobre que no tenga realmente algún sentimiento favorable, ¿no? Realmente pudiéramos decir que nadie es realmente digno de envidia. Todos los seres humanos contamos con una potencia grande en nuestra vida. Todos los seres humanos tenemos dignidad y va a depender de nosotros como humanos que esa dignidad se eleve o se disminuya, que esa dignidad sea digno de admiración o que esa dignidad la aplastemos tanto, que seamos nosotros mismos quienes lleguemos a pisar nuestra propia dignidad, ¿no? Lo que a mí me gustaría decir es más que nada el hecho de ser la envidia tan humana que a veces es tan contagiosa. Contagiarnos de envidiar, contagiarnos de desear, nos puede llevar a hacer grandes males, grandes dolores. Yo no niego que la mayoría de los seres humanos alguna vez en su vida se preguntan, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no tengo esto o aquello? ¿Por qué no soy tan brillante? ¿Por qué a mí no se me ocurrió? ¿Por qué yo no pude lograrlo? ¿Por qué si lo trabajé tanto, lo intenté tanto, no lo logré? Esa desesperación que llegamos a sentir. No es lo mismo envidia que celos. No es para nada lo mismo. Yo muchas veces pienso que es mucho más dolorosa, triste y fea la envidia que los mismos celos, ¿no? Para los celos se necesitan 3 actuantes. Para la envidia, solo 2. A quien envidio y yo. Exactamente, solamente 2, ¿no? Nos preguntaríamos muchas veces, ¿qué puedo hacer? Tengo envidia, me siento mal, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo creo que la envidia la podemos trabajar. Y la podemos trabajar y vamos a acudir a algunas vías de trabajo, ¿no? La primera es ver qué sí tengo, ver con qué sí cuento, ¿no? ¿Qué puedo tener yo en mi vida, verdad? Que Dios me ha dado y que yo he trabajado para que esto resulte admirable. Esto puedo verlo si tengo la capacidad de ver dentro de mí, de ver que he hecho, logrado varias cosas, de que yo puedo llegar a hacer varias cosas, de que yo puedo ser una persona también digna de admiración si trabajo mucho en mis cualidades, ¿no? Cada persona tiene sus propias carencias, sus propios sufrimientos. A todo mundo le cuesta trabajo obtener algo. Vea usted, por favor, a la persona que envidia. ¿Acaso cree usted que esa persona no ha sufrido, no ha luchado, no vive también sus propias carencias y también sus propias faltas? Hay que tener compasión también de aquella persona a quien yo envidio. Realmente esa persona algo tiene que a mí me causa ese dolor, porque no puedo ver más que lo que me falta a través de lo que el otro tiene. Fíjense bien qué desagradable situación. Puedo ver lo que me falta a la luz de ver lo que el otro tiene, ¿sí? Conocer mejor mi propio valor, luchar por conseguir lo que yo quiero, ver mis propias fuerzas, mis propias capacidades, ¿no? Aprender de mis propias lecciones, ¿no?
Me gustaría hablar un poco sobre el pavo real. Ese animal hermosísimo que levanta sus alas al mundo, ¿no? Me gustaría contarles un cuento sobre el pavo real, ¿no? El pavo real era profundamente admirado por los demás animales, ¿no? Nada más salía el sol cuando él comenzaba a pasearse por los campos, orgulloso de su plumaje. Cada vez que veía y se daba cuenta que los otros lo miraban, desplegaba sus alas en un arco iris maravilloso de plumaje de colores. Todos los demás animales estaban siempre a la expectativa, en ese momento en que extendiera la cola y dejara ver esa belleza que llevaba encima. Dice el cuento que envidioso un día llegaron unos búhos forasteros a aquel lugar. Todos los recibieron muy amablemente. El grupo de búhos se quedó conversando con ellos hasta bien entrada la noche. A uno de ellos se le ocurrió comentar de los que estaban ahí. No, qué hermoso el faisán dorado, que jamás habían visto un ave tan bella. Y todos los demás estuvieron de acuerdo. El pavo estaba escuchando la conversación. No podía creerlo. ¿Por qué estaban hablando de un faisán dorado cuando existía realmente el pavo real? ¿Por qué ellos habían llegado forasteros, que nadie los quería ni los conocía, a hablar del faisán dorado? Seguro el faisán tenía varios defectos que los demás no habían visto. El pavo real se pensaba, ¿qué se creen? ¿Por qué se distraen con otro animal? A la mañana siguiente, el pavo real salió a buscar al faisán porque quería verlo con sus propios ojos. Pero lo malo es que estaba con tanta ira, con tanto coraje, con tanta envidia, que se perdió en el bosque. Y nunca más se supo de aquel pavo real. Dice la moraleja del cuento que entonces los que habitaban aquel pequeño campo se olvidaron que alguna vez existió un pavo real y ahora a quien admiraban profundamente era al faisán dorado. La moraleja cuenta así: quien siente envidia piensa que el mérito de los demás rebaja el de ellos. Reflexiónelo un momento, piénselo. ¿Pienso yo que el éxito de aquel disminuye el mío? ¿Es que solamente pueden hablar de mis propios éxitos? ¿Es que solamente pueden hablar de lo mío, de mis logros? ¿Es que yo, si tengo algún logro, no puedo ver en mi hermano, en mi prójimo, que también ha alcanzado algo, que también ha logrado algo? Ojalá, queridos amigos, estos cuentos puedan servirle a usted para pensar, para meditar, pero también para educar, para formar a nuestros hijos, a aquellos a quienes tengamos en encomienda, ¿verdad? Pero hay otros cuentos sobre la envidia y a uno de ellos se le llama ¿Quién es peor? ¿No? Cuentan que en un país lejano, donde realmente el rey quería saber si era peor la envidia o la tacañería, él siempre se había preguntado ¿qué será peor? ¿Ser envidioso o ser tacaño? Para averiguar esta respuesta, ¿verdad?, mandó llamar al hombre más envidioso y también al más tacaño del reino. Cuando los tuvo frente a sí, dijo: cada uno de ustedes pida lo que quiera, porque yo le voy a dar el doble al otro. ¿Cómo, señor? ¿Cómo? Sí, pídeme lo que tú quieras, porque al otro
le voy a dar el doble de lo que tú pidas. El tacaño se sintió muy incómodo. Al pedir algo, también le estaría dando algo. Al envidioso le pasó algo similar. ¿Cómo? Si yo pido, ¿le van a dar al otro el doble? Mejor no pido nada. Y que el otro se quede doblemente sin nada. El tacaño dijo entonces: no quiero nada, señor. No le debes nada al otro entonces. Claro, eso pensaba él, el tacaño. Tampoco le daría al otro. Llegó el turno del envidioso y le dijo: deseo que me saquen un ojo. Imagínese usted, ¿quién era peor? ¿El tacaño o el envidioso? Dice la moraleja de este cuento: una persona envidiosa está dispuesta a sufrir con tal de que el otro no logre lo que desea. El envidioso dijo: no le des nada, me quedo sin nada, pero él también se queda sin algo. Pero el envidioso llegó más allá. La envidia es tan mala realmente, tiene tanta podredumbre que nos lleva a desear: sácame un ojo. Sácame un ojo mejor antes de que el otro. No. Y hay una tercera historia que me gustaría relatarle a ustedes, que es la historia de los cangrejos. Había una vez un pescador que vendía cangrejos cerca de la playa. Tenía 2 baldes en donde reposaban los animales. Sin embargo, uno de los baldes estaba tapado. Por ahí imposible salir. En cambio, en el otro estaba destapado. Por ahí podrían salir. Pero nadie reparó en ese detalle. Hasta que una mujer se acercó para ver la mercancía y sintió realmente curiosidad al ver la diferencia. Pensó: a lo mejor los animales son de diferente calidad. Los tapados serán más valiosos. Los destapados quizás valen menos. Algún defecto tendrán. Entonces ella le preguntó al pescador: ¿por qué unos están tapados y otros están destapados? El vendedor le señaló el cubo de los cangrejos que estaba con tapa. Estos son cangrejos japoneses, le dijo, señalando hacia el otro balde, y estos son cangrejos nacionales. La mujer no entendía. ¿Qué tenía que ver la procedencia con el hecho de que en un balde estuviera tapado y el otro no? El pescador, que notó la confusión, dijo: a ver, señor, le voy a explicar. Verá, los cangrejos japoneses se escapan fácilmente. Cuando uno de ellos trata de salir, los demás forman una cadena y lo ayudan hasta que consigue huir. Por eso es necesario ponerle una tapa, porque los que realmente están hechos para salir, los tengo que tapar. En cambio, los cangrejos nacionales, cuando ven que alguno trata de escapar, lo agarran y lo retienen para que no lo consiga. ¡Qué dolorosa historia! ¡Qué tristísima historia! ¡Qué amarga historia! Verdaderamente amarga historia. Alguien envidioso prefiere no lograr nada con tal de que los demás tampoco lo logren. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué en Japón? Se cuenta que en Japón es tan fuerte la cultura del progreso, es tan fuerte la cultura del bienestar, que todos se ayudan. Se dice que en Japón las huelgas se hacen trabajando, porque nadie va en contra de Japón, sino que solamente avisan: estamos en huelga, hoy trabajaremos más. Y que esto hace tanta presión al dueño, tanta vergüenza, que sus compañeros y demás empresarios se enteren que no está dando lo suficiente a sus empleados,
que se siente tan avergonzado que cede a las peticiones de sus empleados con tal de que levanten la huelga. Pero los huelguistas jamás irán en contra del país, por eso es que siempre trabajarán. ¿Cuándo los países latinos llegaremos a una mentalidad tan enormemente culta que la huelga la hagamos trabajando, que la protesta la hagamos ayudándonos? ¿Cuándo dejaremos los seres humanos de sentir envidia y coraje y malos deseos por el prójimo? ¿Cuánto trabajo nos da verdaderamente alegrarnos del bien ajeno, del triunfo ajeno, de los logros del otro? Qué difícil es entonces esta dolorosa emoción, ¿no? Esto tan terrible que acude a nosotros, esta envidia, emoción que encontramos a diario en nuestra vida, ¿no? Generalmente es una connotación negativa. Las emociones, dice la psicología, que no son buenas ni malas, que son aspectos psicológicos simplemente agradables o desagradables. Pero la envidia realmente representa una trágica desigualdad. Está compuesta por dos personas y un objeto. Siempre es así. La desigualdad se genera en el hecho de que esas personas tienen el mismo objeto, desean el mismo objeto, pero una lo tiene y la otra solo lo desea. Por lo tanto, generalmente surge una comparación social, algo que nos lleva a envidiar lo que el otro tiene, un estatus social, un influir social, una vida diferente, una pareja distinta, algo que me llama la atención y me deslumbra. Esa comparación social que me lucha y que me hiere dentro de mí y que me hace querer alcanzar lo que no tengo, que va en aumento cada día, comparándome y lastimándome lo más que puedo, comparándome con aquellos que yo percibo mejor que a mí. Mi madre tenía un dicho: no te compares hacia arriba, ve hacia abajo, mijita, ve hacia abajo. Era una frase que yo creo haber escuchado cientos de veces. Ve para abajo, mi vida, ve para abajo. Cuando ves para abajo, entenderás por qué te lo digo. Porque entonces, si ves para lo que no tienes, caerás en un laberinto sin salida. No encontrarás puerta de salida a ese dolor tan inmenso que te encuentras cuando deseas lo que no tienes. Si algún día sientes envidia, que te sirva para ser mejor, para empujarte. Decir: Dios mío, quítame esto que siento y mejor impúlsame a buscar algo que yo pueda hacer, que yo pueda lograr, que yo pueda alcanzar. Señor, permite no compararme con los demás, sino permite ponerme en el lugar de los que no tienen, de los que sufren, de los que tienen una peor condición de los que yo tengo, para que volteando mi mirada hacia otro lugar pueda ser mejor, ayudar, servir, trabajar en pro del otro, del que no tiene, del que sufre, del que le hace falta, del que en verdad quisiera, pero no puede. Y entonces sí, queridos hermanos, queridos amigos, conocer en mí la paz, la tranquilidad y alejarme de la envidia, de esa sensación demoledora que me lleva casi siempre a perder. Que te sirva como un disparo al aire para salir y darme fuerza para lograr lo que busco. Nunca para desear el mal o hacer daño.